Saludos y bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos y hermanas. Esto es Senderos. Este es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en este hermoso domingo que nos regala el Señor, de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Hoy nos acompañan en Senderos mi hermano y amigo, el reverendo canónigo Ángel Dávila Colón. Buenos días a todos y a todas. Aquí cansado, pero contento por todo lo que sucedió en el día de ayer. Y un domingo más contigo, Yadira, y con todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. También se encuentra con nosotros el reverendo Padre Francisco Guzmán. Buenos días. Buenos días y bienvenido, y gracias por la invitación que me hacen de aquí, venir a compartir con ustedes y con todas las personas que nos siguen a través de los medios. Bienvenido. Amén. El padre, que cariñosamente nosotros le decimos el padre Fran Guzmán. Sí, porque aquí hay mucho Francisco. Sí, mucho, demasiado. Es el arcediano del Norte 1. Norte 1. Y él viene a compartir con nosotros un tema que nosotros hemos tocado bastante. Es el tema de la sectorización. Pero para hablar de sectorización, primero tendríamos que hablar sobre la misión de la iglesia. Ok, muchas veces pensamos que la misión de la iglesia es algo que surge ahora en nuestra iglesia episcopal, una iglesia dinámica, misionera y evangelizadora. Y no, es la propuesta que hace Jesús, donde envía a sus discípulos a llevar la palabra a todos los lugares. O sea que nosotros volver a los orígenes de lo que es el envío, la misión de Jesús. ¿Y qué es la propuesta de Jesús? Bueno, que llevar la buena noticia, su persona, sus actitudes, sus gestos, su amor, su misericordia, curar, sanar. Esa es la misión de la iglesia y la misión de todo cristiano. No es algo que nace en esta época, sino a inicio del cristianismo, de nosotros ir y llevar a Jesús, que es el centro de la vida cristiana, donde Jesús va mostrándose a través del testimonio de todos los creyentes, de manera positiva y de manera muchas veces un poco ambigua. Pero se va mostrando esa misión de ir. Primero, antes de ir a la misión, tienes tú que encontrarte con Jesús, que es el primer momento. Y luego que tú te encuentras con Jesús, y donde Jesús tú te sientes sanado, te sientes curado, te sientes aceptado, entonces va a compartir el anuncio a las otras personas. Qué bueno que habla sobre eso. Yo creo que la iglesia ha pasado por un proceso de encontrarnos a nosotros mismos durante todo este tiempo, hablando del encierro, hablando de todo lo que nos ha pasado durante todo este tiempo, que siempre lo hemos hablado, los fenómenos naturales. Yo creo que la iglesia se está tratando de encontrarse, o se trató de encontrar a sí misma durante todo este tiempo que el mismo Dios nos regala, y qué bueno que lo traes. Yo creo que es momento ya de salir. Yo creo que en el día de ayer tuvimos un encuentro episcopal maravilloso donde nos encontramos después de todo ese tiempo, y yo creo que en el envío que hace el señor obispo a estas nuevas comunidades de Gurabo y Aguadilla, nos envía a todos y a todas a eso que tú estás hablando, entonces a encontrarnos con el otro. Partiendo de esta premisa, yo siempre digo que la definición del libro de oración común y la misión de la iglesia es ayudar al otro, pero dice el texto del libro de oración común que es ayudar a sanar, a reconciliar al otro con la otra en Cristo Jesús a través de Dios. Y yo creo que eso es lo que dice el libro de oración común, y yo creo que es lo que la iglesia está haciendo. No, y lo que anuncia Jesús. El domingo pasado reflexionábamos ese encuentro que tiene Jesús con la gente, y siente compasión. ¿Y a qué se dedica Jesús? A curar, a sanar. O sea, ¿qué es lo que la misión de la iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? Curar, sanar, restaurar la propia humanidad del ser humano, para que ese ser humano eche hacia adelante y podamos nosotros transformar el mundo en pequeñas cosas. Muchas veces pensamos que las transformaciones se dan de una manera maravillosa, en acontecimiento, ¿no? En gestos simples, sencillos, ordinarios, que cada ser humano puede hacer con el otro, de amar, de respetar, de acoger, de escuchar. Muchas veces, de ser tolerante. Yo creo que nosotros tenemos que cultivar también el sentido de tolerancia entre uno y otro. Y allí se va revelando lo que Jesús llama como el reino de Dios, que va floreciendo y va reconstruyendo la vida del ser humano. Si la iglesia no hace eso, perdemos el foco. Si el cristiano no hace eso, perdemos también el horizonte hacia donde nosotros nos dirigimos. ¿Qué somos nosotros como cristianos? Intentamos vivir de la manera que vivió Jesús. Pues mira,
es aplicar lo mismo que hizo Jesús en nuestra vida y luego reaplicar con los otros. Nosotros ser como, eso es el sentido de nosotros ser misioneros. Hay algo bien especial que ha traído el padre Frank Guzmán en esta mañana, en esta discusión, y es el hecho de que pues él ha traído lo que es la misión a través del texto bíblico, ¿verdad? De vayan. Y no es otra cosa, ¿verdad?, de la invitación que nos ha hecho nuestro obispo, en ese plan que ha estado en su corazón, ¿verdad?, y que lo vamos a llevar a cabo todos y todas, de salir del templo, de salir de nuestro casa de oración hacia afuera para entonces ir a encontrarnos con la gente. No es otra cosa que la invitación de Jesucristo, ¿verdad? Claro, es exactamente hacerlo realidad hoy, en que el día de hoy. No nos estamos inventando el agua caliente, es retomar ese llamado. Es nosotros volver, lo que se llama en teología, nosotros volver a los orígenes, que Jesús inicia en el cristianismo. Vayan, pero ¿cuáles son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para ir? Por eso ese proyecto de sectorización muchas veces se ve como un proyecto un poco... se puede decir fantasioso, como o de una ilusión. No es el envío que Jesús quiere. ¿Qué pasa con el proceso de sectorización? Bueno, que nos va a llevar a nosotros a conocer nuestras comunidades, a dividir nuestras comunidades y ver las necesidades espirituales, necesidades materiales, necesidades en todos los niveles. Entonces, ¿cómo nuestra iglesia ahora sale del templo? Pero ahora va la gente. Ya la gente que está en el templo está con nosotros, pero nosotros vamos a la iglesia del pueblo, la gente, ver la necesidad. Yo creo que el proceso de sectorización es muy interesante desde dos niveles. Nosotros vamos a ir a ver esa realidad, la realidad que nos toca. Cada comunidad se está dividiendo, está creado los sectores. Entonces nosotros vamos a ver esas necesidades, no solo necesidades espirituales, sino necesidades materiales. ¿Cuáles son los servicios que nosotros tenemos como iglesia? El servicio de salud, el programa de red, el programa que se tiene con los niños. Y así nosotros vamos entrando en la realidad de la gente, porque no podemos impactar lo que nosotros no conocemos. Nosotros vamos a ver, vamos a analizar esa realidad a la luz de la fe y luego vamos a meter mano en esas necesidades. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, en cierto sentido nosotros vamos a crear comunidades en las comunidades, cosa que muchas veces suena un poco... es un proyecto que da ilusión, hay otro que hay cierta apatía a ese proyecto. Y porque muchas veces nosotros queremos resultados inmediatos, ¿no? Vamos a nosotros, como dice Jesús, a tirar la semilla y vamos a ver cómo esa semilla nosotros la hacemos germinar con la gente. ¿Qué nosotros estamos haciendo en el arcedianato? Bueno, estuvimos con el canónigo Dávila en unos talleres de cómo preparar un proyecto pastoral. Ahora tenemos como un proyecto de animación. Yo me he inventado unas personas que querían ser y acompañarnos en este proceso de sectorización, animarlos. ¿Qué van a hacer? Animadores pastorales de las personas que vayan a esos sectores. Entonces eso también entrelazado con la Biblia misionera, que ya está haciendo su recorrido en las comunidades. Entonces esas personas se le van a dar una herramienta para ir a las comunidades, y en cada comunidad que nosotros vamos que hemos dividido los sectores, en esas comunidades se le va a entregar una Biblia a esa familia que nos recibe, se le va a entregar una oración, esa familia se le va a acompañar en cuanto a las necesidades. ¿Qué van a hacer? Esa familia va a hacer el enlace entre las parroquias, entre las misiones, para ver esas necesidades y cómo nosotros podemos ayudarle. No solo el proceso de fe, el proceso humano, las realidades que hay de muerte en esa comunidad. Vamos a suponer, hace poco me enteré que allí en Morovia, en la comunidad donde me toca servir, hay un índice alto de alcoholismo. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos responder a esa realidad? Bueno, pues mira, nos hemos puesto en comunicación con ASCAM, nos hemos puesto con los Alcohólicos Anónimos a ver de qué manera nosotros podemos ayudar
Porque ese es el sentido, nosotros ver esa realidad y qué nosotros podemos hacer, porque no es solo ver el mal, sino cómo nosotros podemos contrarrestar ese mal y trabajar poco a poco, haciendo pequeñas cosas. Lo que no podemos es quedarnos sentados como muchos años hemos pasado en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Esto tiene va a tener unos retos positivos, pero también hay unos retos que tenemos nosotros que trabajar, de animar, de entusiasmar a la gente, de apasionar y apoderar a la gente para que viva este proyecto, que es el proyecto de Jesús, no es otro proyecto. Hay veces, que interesante lo que estás diciendo, cómo la iglesia atiende las necesidades de los demás, atiende las necesidades sociales. Y qué interesante eso que tú acabas de decir, y eso que tu iglesia está haciendo allí en la comunidad de Morovi es maravilloso, porque mira qué interesante, ustedes identificaron una situación, y esa situación, entonces la pregunta es, ¿cómo la iglesia puede ayudar? Oye, a lo mejor la iglesia no tiene las herramientas para hacer eso, pero conoce quién tiene las herramientas, y esa es sectorización. Yo creo también que el Padre ha traído algo bien importante para nosotros, a mis hermanos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las redes sociales. La realidad es que no podemos ayudar a la gente si no conocemos lo que hay a nuestro alrededor. Claro. Entonces es tan importante que salgamos del templo, que vayamos a conocer nuestra comunidad, porque siempre hemos planteado que la iglesia cambia, el mundo cambia, las necesidades cambian y nosotros tenemos que ajustarnos para ayudar a los cambios y enfrentarlos, ¿verdad? Con las herramientas que nosotros tenemos para ayudar en lo que es necesario en el día de hoy. Fíjense ustedes que cómo la vida nos cambió cuando en el 2020 llegó la pandemia en marzo y todos tuvimos que estar en nuestros hogares. Cómo la vida completa de todas nuestras comunidades, de la iglesia, de todo, o sea, en todo el mundo cambió, porque vino esta pandemia y nosotros teníamos que ver cómo nosotros respondíamos a la necesidad del pueblo de Puerto Rico, de cada comunidad en ese momento. Cómo la iglesia se reinventó y utilizó las redes sociales para poder llegar a la gente, porque no podíamos estar juntos y juntas. Hoy, pues ya está la vacuna, la mayoría de la gente se ha vacunado y entonces poco a poco, ¿verdad? Estamos abriendo el espacio para que se pueda dar ese encuentro con la gente. Y hay algo, Padre, que siempre me parece, ¿verdad? Como laico, no podemos tener miedo. Porque Jesucristo nos invita, Jesucristo no nos invita a que nos quedemos sentados, Jesucristo nos invita a que nosotros podamos actuar y hacer realidad lo que Él quiere que nosotros hagamos con el potencial que cada uno tiene, porque cada uno tiene. Con los dones y con los talentos que nos pasa como le pasó a Abraham, le pasó a Moisés. Nosotros ponemos muchas excusas en la vida. Cuando Dios nos llama, cuando Jesús cuenta con nosotros, nosotros ponemos muchos peros y muchas excusas. Y nosotros aquí en Puerto Rico hay benditos. Está la necesidad de, hay bendito, está el que sufre, pero ¿qué nosotros podemos hacer? Entonces, esa es la idea. Y Jesús nos dice, vayan en mi nombre, confiar plenamente. Amén. Lo que se necesita en realidad es que tú abre el corazón abre el corazón a Jesús y después lo otro se va a dar por añadidura. Jesús dice, vayan en mi nombre, y donde estén 2 o 3 reunidos en torno a mí, yo estoy en el centro de esos tres. Es nosotros poder creer. Muchas veces nosotros no creemos en nosotros mismos. Nosotros tenemos la herramienta para salir. Claro. Yo le digo a la comunidad allí, el domingo pasado que estuve compartiendo con la comunidad en la homilía, ¿qué Jesús ha hecho por ti? Ha hecho muchas maravillas por cada uno de nosotros. Y nosotros compartimos esas maravillas. Nosotros compartimos esos testimonios. Nosotros compartimos esos milagros que hemos recibido en relación con Jesús. No lo queremos guardar para nosotros. ¿Y qué dice Jesús? No, esto hay que compartirlo. Hay que ser testigo de lo que él hace. El que encuentra el tesoro, vende todo lo que tiene, vuelve, compra la tierra y sale a compartir eso. Entonces, eso es lo que nos llama a la iglesia, salir. Yo creo que nuestras iglesias se han acomodado al aire acondicionado, que está muy bueno. Pienso que sí. Se han acomodado a estar sentados, pero necesitamos una iglesia de movimiento, necesitamos una vida en movimiento. ¿Qué pasa cuando el agua cae en un lugar y se queda estancada? Se pudre, apesta, no tiene vida. Pues entonces, ¿qué nos llama Jesús? A que tengamos vida y que fluyamos. Y que vayamos fluyendo y realizando el reino de Dios con nuestra vida. ¿Qué va a pasar?
el Señor nos va a ayudar. No tenemos todas las soluciones, pero sí, solo nos basta con tener un corazón abierto a lo que Jesús quiera hacer de nosotros. Y nosotros luego ya vamos a ir viendo los frutos. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros queremos grandes acontecimientos? No. En cosas sencillas, en cosas simples, en cosas humildes, en cosas insignificantes, muchas veces nosotros vamos llevando la palabra. Y nosotros, la iglesia todo el tiempo ha sido misionera y se ha mantenido misionando. No es de ahora que tenemos que salir. Nuestra iglesia en los años 50, 60 se llamaba a salir a hacer, y por eso nuestra iglesia ha respondido en todas esas realidades de fe, con el sistema de salud, con todos los programas que tiene nuestra iglesia respondiendo a esa realidad. Nuestra iglesia episcopal no se ha quedado sentada, como a veces, muchas veces creemos, no, pero nos llama a hacer algo más. Vamos a compartir la mesa de la palabra y seguimos hablando, porque es interesante lo que estás trayendo y lo podemos entonces retomar aquí. La mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Juan en su capítulo 6 y lee de la siguiente manera. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaba Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había que hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, de veras que es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya había avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Con gusto los recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. El Evangelio del Señor, y alabamos Cristo Señor. Bueno, esta palabra, Jesús, ¿qué está haciendo Jesús con la gente? Escuchándole, sanándole, curándole y mostrando compasión. La compasión de Dios en la vida de cada uno de ellos. Entonces, ese Jesús que se encuentra preocupado por la gente. Y hay 2 actitudes que podemos nosotros sacar en torno al Evangelio, unos personajes, los discípulos. Los discípulos Jesús está preocupado por sanar, por curar, por hacer la obra de Dios en la gente. ¿Y qué están preocupados los discípulos? En despedir a la gente. Que se vayan porque se está haciendo tarde, porque no hay comida. O sea, las preocupaciones más superficiales están ellos preocupados. ¿Por qué? Porque no tenían los medios para saciar a la gente, cosa que nosotros muchas veces hacemos. Nosotros vemos que tenemos que solucionar un problema de una familia, de alguien, de algún ser humano que está sufriendo, y que que cada quien bregue con lo que pueda. Nosotros no hacemos lo desentendido. No tenemos los medios. O no tenemos los medios, lo desentendido. Yo creo, enlazando esto con lo de la misión, ¿qué pide Jesús? Bueno, pues denle ustedes de comer.
Y dicen ellos, ¿cómo le podemos nosotros dar de comer si son mucha gente? Y hasta 200 denarios que se compraban los panes grandes no daban para saciar a la gente. ¿Y qué dice Jesús? Sienten a la gente y vamos a ver qué es lo que tienen. ¿Qué tienen? ¿Qué hay? Hay 5 panes y 5 cebadas. El Evangelio de Juan nos va a mostrar como los 3 panes. El pan material, Jesús que se va a presentar como ese pan de vida, ese alimento que perdura para siempre, y enlazándolo con que trabajen, va a decir luego Juan en el capítulo 6, desarrollando todo el capítulo, los panes, el pan de cebada, el pan que tenemos nosotros que trabajar para que perdure para siempre, y Jesús como el pan de vida, que luego va a ser el sacramento de la Eucaristía. Esa reacción de Jesús, denle ustedes de comer a la gente. Pero Jesús dice, va a contar con la gente, curiosamente. Denle ustedes de comer. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tiene la gente? ¿Qué nosotros tenemos para la misión? Muchas veces cada uno de nosotros tiene un don, un talento, una capacidad, tiene una intención para darle a la gente de comer. Ese alimento que va a hacer llevar a Jesús, que ese es el sentido de la misión. Ese Jesús que no quiere que se separe de la comunidad, ese ambiente de nosotros compartir. Jesús ahora es presentado como el gran Moisés, que se reunió en torno, y igual Elías y otros profetas que se reunieron en torno y celebraron ese gran banquete. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Pero el pueblo de Israel esperaba el Mesías, que va a celebrar ese gran banquete con el pueblo. Y Jesús va a saciar primero el hambre material, las necesidades. O sea, Jesús está pendiente de las necesidades de los demás, lo que hablábamos ahorita. Pero invita a que nosotros tomemos esa acción. Sí, que seamos conscientes de nosotros, lo que decía ahorita, de ver nosotros esa realidad. Cómo yo puedo solucionar esos problemas en los sectores, qué yo puedo hacer como iglesia. Y ahí podemos hablar, Frank, un poquito, y disculpa que te interrumpa, podemos hablar un poquito sobre esos dones y esos talentos. Hay veces que esos dones y esos talentos se nos olvidan, y hay una de las cosas, yo siempre digo, yo aprendí del mismo, de Frank, en cuanto a esos dones y esos talentos, es no coartar a la gente que tiene esos dones y esos talentos, sino que darle la oportunidad para que esos dones y talentos. Yo creo que en nuestra iglesia, con esto de la sectorización, hemos visto, y yo creo que hay muchos dones y muchos talentos que son diversos, y yo creo que nosotros como líderes debemos maximizar esos dones, esos talentos, dándole el terreno para que las personas denle de comer ustedes. O sea, ese mandato de nosotros tenemos que alimentar a las personas, y en estos 3 aspectos que hablaste, no solamente de comida, sino de palabra y de espíritu. Yo veo a tantas personas con deseo espiritual, con deseo de conectarse con Dios, y como decía el Evangelio de unos domingos atrás, andan como ovejas sin pastor. ¿Qué estamos nosotros haciendo para eso? Gracias que tú traes ese tema, que era el tema que compartíamos la semana pasada. Yo tengo una notita aquí muy interesante, que en lo que iba de andar como ovejas sin pastor. Ese Jesús ¿qué pasa con las ovejas? Cuando no están sin pastor, que no tienen guía, pasan hambre, porque no saben a dónde se tienen que mover, pasan necesidades, además son vulnerables. Vulnerables a cualquier presa, a cualquier cosa que se pueda. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se encuentra con ellas, la cura, la sana, le da refugio, le ayuda para que salgan hacia adelante y le guía, sobre todo. Pues es el sentido de la misión, de nosotros curar, sanar, proteger, dar vida donde no hay vida. Entonces, enlazando también el pan material, porque no habla del primer pan, pero Jesús después va a decir, trabajen por el pan que perdura para siempre, que el pan de su palabra, de su vida, de su espíritu en la vida del ser humano. Igual la celebración luego, que ese gran banquete de la celebración de la Eucaristía, esa gracia que nosotros nos reunimos en torno a la mesa, en torno a Jesús, y traemos todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué nosotros tenemos para la misión? Tenemos muchas cosas, pero las queremos tener guardadas. Ahorita tocaste un punto importante de eso que estás hablando ahora, y ahorita hablaste de la pasión y del ánimo. Yo creo que esto hay que meterle pasión a esto. Y yo creo que la misma pasión que tuvo el Cristo Jesús cuando dijo, tengo que meterle pasión a esto para llegar a la cruz.
Interesante, la locura de la cruz, yo creo que No, tiene que y ver nosotros, mucho con... Jesús más adelante en los evangelios parece que muchas veces nuestra vida está desabrida, no tiene sal, no tiene pasión. Nosotros nos hemos conformado con lo que tenemos. Eso es así. Y en buen puertorriqueño nos hemos aplatanado, nos hemos quedado como ñangotados. No, y tenemos nosotros que ir caminando hacia ese proyecto, que es el proyecto de Jesús. Esto no es el proyecto de la Iglesia Episcopal, este es el proyecto de Jesús, el proyecto de todo cristiano, el proyecto de nosotros ser mejores seres humanos. Jesús dice, ¿qué tú tienes hoy? 5 panes y 5... ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son los talentos que tiene cada comunidad de las 52 comunidades que nosotros tenemos en la Iglesia Episcopal y las nuevas que vienen surgiendo, 53? Y 2 más seríamos 55 comunidades de presencia episcopal. Y hago hincapié en eso, que tú tienes para dar 5 panes. En ningún momento Jesús dijo, no, eso no date. Felipe, tú tienes razón. Digo, no. Perfecto, esos 5. El gran milagro es que la gente es consciente de lo que tiene y lo pone al servicio. Y se da el gran milagro de compartir. O sea, ¿cuál era? Bueno, cada quien se iba al campo y llevaba algo de comer guardado. Claro, entonces luego lo saca, se hacen conscientes de que el otro tiene esas necesidades y se da el gran milagro de la multiplicación de los panes. Multiplicar los dones, multiplicar los talentos, multiplicar la ilusión, multiplicar la pasión. Muchas veces vivimos como sin pasión ante la vida. Somos, como dice el profeta Ezequiel, el libro de Ezequiel, o de Ezequiel, sí, que vivimos como en ese mundo que nosotros, huesos secos que caminan, comen, hacen esto, hacen lo otro, autómatas, pero que no hay pasión. Entonces, eso es lo que Jesús quiere, que nosotros nos podamos enamorar de Él y llevar ese amor. Cuando usted se enamora de alguien, usted siente ilusión, siente pasión, se siente bonito, se siente alegre, se siente contento. Y no importa lo que ese ser humano sea, usted va a ver las cosas positivas. Pues con Jesús pasa lo mismo. Nosotros tenemos que enamorarnos de Jesús cosquillita en la barriga, y luego pasar y hacer posible que los otros se enamoren de Jesús. Hablaste de 3 cosas ahorita bien interesantes que me parecen que las podemos desarrollar en estos minutos que nos quedan. Hablaste de 3 cosas. Hablaste de que tenemos que tener actitudes. Hablaste que tenemos que tener gestos. Y hablaste que dentro de esas actitudes, esos gestos, tenemos que tener un testimonio. Y yo creo que eso es lo más importante dentro de todo este proceso. Además de tener esa pasión y ese ánimo, que lógicamente debe ser la base para bregar con todo esto, esas buenas actitudes que nosotros tenemos, ¿no? Y esos gestos que nosotros tenemos. Yo siempre digo que en la Eucaristía, un buen sacerdote tiene que tener buenos gestos y buenos ademanes detrás de esa mesa, cuando está ahí en la Eucaristía. Porque no es lo mismo dar gracias a Dios con este sonsonete que dar gracias a Dios con ánimo, con pasión. Y tomo también la palabra de Mahatma Gandhi, que decía que no entendía al cristiano que se come a Jesús y su vida permanece igual. O sea, ese sentido de que nosotros en ese gran banquete, en la multiplicación que se da en el banquete de la Eucaristía, que nosotros podamos ser Eucaristía para otras personas, que nosotros podamos ser alimento, que nosotros podamos ser guía, que nosotros podamos curar, sanar, pero eso se da de una manera personal. ¿Qué actitudes nosotros tenemos cuando vamos a celebrar la Eucaristía? Si yo voy a la celebración de la Eucaristía y no me pongo nervioso, bueno, estoy mal. Yo me cuestiono y yo digo, bueno, no, porque esto es la celebración del banquete de Jesús que se nos da como alimento. ¿Qué conciencia nosotros tenemos cuando recibimos a Jesús presente y real en ese santo sacramento? ¿Y a qué nos llama Jesús? Que es lo que leemos en la página 288 en el libro de Oración Común, que después de tener esa celebración nos llama y nos envía al pueblo, a la vida, a hacer testimonio de Él. Pues es el sentido de la celebración y es el sentido también de la misión, ser testimonio de Jesús, como decía San Francisco, ser testimonio de Jesús con nuestra pobre y miserable vida. Pues nada, que el Señor los bendiga y nos acompañe. Gracias, Padre Fran, por estar con nosotros aquí. Espectacular la mesa de la palabra hoy, me ha encantado. Yo creo que invitamos a todos y a todas a tener ese ánimo y esa pasión para movernos a la sectorización y movernos a predicar, a levantar el caído, a ser aliciente de Dios. Somos una iglesia que necesita predicar la palabra de Dios. Y esto no es nuevo, simplemente volver a retomar el Evangelio de Cristo
a todos y a todas. Gracias por compartir este espacio de Sendero, que es el programa de la Iglesia Episcopal. Gracias, Padre Fran, por todas esas Gracias a palabras de la ustedes por mañana de hoy. compartir, por venir aquí y tratar un poco de compartir y alguna reflexión en torno a la palabra, que la palabra tiene que apasionarnos. Sí, señor. Amén. Nosotros muchas veces somos la iglesia de la palabra, nosotros somos la iglesia del libro de oración común, pero somos la iglesia de la vida, de la realidad. Esa riqueza que nosotros muchas veces no apasionamos, esa riqueza de Nos Jesús. olvida que la tenemos. En medio de Bueno, yo creo que nosotros. te debemos invitarte, yo creo que por ahí un calendario por ahí, así que esté pendiente que te vamos a volver a llamar para eso. Gracias, mis queridos hermanos. Bendiciones en este hermoso domingo. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes permanezca y esté con ustedes para siempre. Muchas Amén. bendiciones para todos. Feliz domingo.